Hola, bienvenidas y bienvenidos a Miss Política. Hola, chicas. Hola chicas, ¿cómo están? Mai, Nani, ¿cómo están? Bien, Oh, Mini. listo, muy bien. Aquí está cambiando el clima, sin embargo, comentar que estamos con alerta de tsunami. ¿Ustedes Miren, un cómo dato están? curioso, y no es el de tsunami. Quiero decir una cosa, esta es la cuarta vez que estamos iniciando, o sea, que estamos grabando el bendito podcast, porque no sé qué Sí, pasa, si es que no hemos estado las hoy tres estamos. juntas últimamente, pero hoy estamos equivocándonos en todo, en todo. Aquí estamos. Y eso que desde el saludo inicial, o sea, imagínense. No llegamos a los 5 minutos, ¿ok? Y estamos volviendo a Literal. grabar para que sepan que no somos perfectas. Pero bueno, nada, hoy ¿qué tenemos, chicas? Tenemos un Temazo, Yes. temazo. temazo, temazo. Y aquí se queda, así se va, temazo, Sí, Ya, voy a temazo. decir una cosa, esto no se va a editar, chicas, esto no se va a editar, ¿ok? No se va a editar. Miren, estamos practicando cosas nuevas y no nos están saliendo. Para quienes nos están escuchando o quienes nos están viendo, de verdad nos estamos riendo, es porque nos estamos equivocando mucho hoy. Pero bueno. Porque a veces es preferible reírse a ponerse a llorar, chicos, esa es la Sí, verdad. de verdad. Entonces, bueno, ya dijimos que tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de República Democrática del Congo. Se viene un tema denso, se viene un tema complejo. Sabemos que hay una situación muy compleja en República Democrática del Congo y no se habla mucho, en los medios de comunicación no se habla tanto. Ya vamos a estar analizando por qué. Pero antes vamos con nuestra acostumbrada sección de qué está pasando en el mundo hoy. Así que vamos. Cuéntanos, Dani, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Ok, yo me voy a Colombia el día de hoy, pues esta semana han sentenciado al expresidente Álvaro Uribe eh, en delitos de fraude procesal y soborno. Es importante indicar que es el primer exmandatario en ser condenado penalmente en la historia del país y que él siempre negó estos cargos. Pero hay que aclarar que esta no es la última instancia, así que él puede apelar y tenemos que estar pendientes de lo que vaya a pasar en un futuro. Vale. Yo quiero preguntarles algo. Sabemos que Álvaro Uribe es una figura prominente dentro de la política colombiana y no sé si es que es la información de los medios que consumo, pero me está llegando mucho de la mayoría de los colombianos está en contra de. No sé si es que se está generando una matriz de opinión, porque obviamente sabemos que, bueno, Petro no es precisamente amigo de Álvaro Uribe, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es simplemente una ¿Contra red de qué? ¿En contra de la sentencia o en contra de Álvaro? en contra de Álvaro Uribe? En contra de Álvaro. Precisamente por eso muchas personas están diciendo como que esto realmente es una redada política, es Petro lanzándole al Partido Liberal y pasándole al Partido Conservador y pasándole a toda la oposición pues colombiana. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Yo les puedo dar como mi sensación desde acá. Yo sí he visto bastante aceptación sobre la sentencia, es decir, como esa contrariedad con Álvaro Uribe. Obviamente de las opiniones que he escuchado es que sí hay un sentimiento, hay una cosa emocional conmovedora para cierto grupo de personas o para las personas que están en contra de, a favor de la sentencia, por lo que Álvaro Uribe pudo haber hecho con los paramilitares durante su gobierno. Entonces, los paramilitares, más allá de la lucha que hayan tenido o no contra, y el discurso que puedan manejar contra las guerrillas o los grupos narcotraficantes, de alguna manera u otra igual ejercieron violencia y al ejercer violencia siempre pagan justos por pecadores y entonces entiendo que puede haber como esa conmoción dentro de algunas personas y de las personas que creen esto al respecto. Entonces, creo que lo entiendo por ahí, por eso hay mucha gente, más bien yo incluso vi que hubo gente saliendo con sus motos y con globos como que felices por esta sentencia, pero aquí yo le hacía la pregunta a Nani y le hacía la pregunta hace un rato y le decía, no entiendo, ellos están felices por una sentencia en donde él todavía no está preso porque todavía tiene otras dos instancias más en las que, bueno, una cosa es apelar, que yo entiendo que puedes apelar y vas a estar, pero tú puedes apelar incluso estando preso. Entonces, le preguntaba a Nani como que me explique un poco más sobre esto de cuál es la diferencia o por qué vienen las siguientes sentencias, las siguientes instancias, perdón, y a qué se refiere.
Bueno, por lo general son son dos instancias y de ahí lo último, que sería la tercera, que sería casación. La idea de esto es como que en primera instancia se te juzga en la materia, los jueces iniciales de la materia, que en este caso es penal, ¿no? Y tú puedes apelar esta decisión. Por ejemplo, lo que suele pasar es que se cambia de tribunal, porque a veces, por lo general es como los jueces de la ciudad y de ahí luego pasan a ser los jueces provinciales. Y de ahí, la última instancia serían los nacionales, para ponerlo lo más general que se me ocurre. Y ahí ya se sentencia ejecutoriadamente y eso ya no se puede modificar. Lo que ahí podrían ser apelaciones del tiempo de, por ejemplo, en caso de que una persona acepte los cargos que se le imputan, incluso puede acogerse a un procedimiento abreviado. Ahí ya depende incluso mucho de cómo se maneja la normativa en el país y también considerar que incluso no necesariamente puede tener la condena cárcel, sino que puede ser casa por cárcel. De lo que tengo entendido, en Colombia eso es algo muy recurrente. Así que igual, por ejemplo, si ahorita ya le pusieran prisión, eso no tengo muy claro. En la siguiente puede ser la misma sentencia, pero cambiado por casa por cárcel. Y en la última pueden cambiar esto de casa y ponerle que sí tiene que ir a prisión. O sea, se puede ir modificando eso, pero sí toca esperar un poco a ver cuál es el veredicto final. Claro, a mí lo que me hacía ruido es toda la gente emocionada cuando todavía tienen un proceso por delante, pero creo que eso pasa porque la mayoría de la gente no sabe cómo funciona la ley, o sea, y no Claro, sabe cómo está funcionando este caso. es que también la cosa es que depende, porque hay veces que no suelen apelar. Obviamente porque este caso es grande y siendo la persona y teniendo los recursos, accede a esto. Pero hay muchas veces que lastimosamente por la falta de tener un patrocinio adecuado, la gente no apela y el proceso suele quedar ahí en la primera instancia, en el primer veredicto. Bueno, ok. Nikki, ¿nos vamos a dónde nos vamos? Nos vamos a Ecuador. Ok. A Ecuador, y de verdad aquí quiero que perdonen si se me refleja más emocional que racional, porque hoy en la mañana me levanto con una noticia que realmente me topa y me topa por lo siguiente. Entonces, yo voy a decir la noticia así de lo que me acuerdo, no tengo como que la lectura exacta, pero un asambleísta de la RC sale incluso con un comunicado y con unos documentos demostrando, según él, que hay un asambleísta del partido oficialista que también tiene una denuncia por abusos. Entonces, ¿qué pasa? Es que a un asambleísta de la RC, y esto para poner contexto a quienes no estén enterados del caso, un asambleísta de la RC, del partido opositor al gobierno, tiene una denuncia, incluso ya tiene, creo que, prisión preventiva, pero tiene una denuncia por abuso sexual. Y en este momento, ayer, sale un asambleísta de este partido a decir que los del oficialista también tienen uno que tiene una denuncia por abuso sexual. ¿Qué me molesta a mí? Y aquí, no sé, por eso les digo, perdonen mi emocionalidad, pero me molesta que estén ambos partidos, obviamente son partidos oficialista y partido contrario al gobierno, estén lanzándose casos de abuso sexual, cual si esto se tratara de un circo, en lugar de realmente atender estas denuncias, en lugar de realmente ponerse a trabajar y hacer leyes, no solamente leyes que se queden guardadas en un papel, pero que sean efectivas y eficientes y eficaces para las víctimas, y para prevenir víctimas. O sea que estamos aquí parándonos y llegando a la asamblea para ver quién tiene más violadores dentro de sus filas, en lugar de realmente estar haciendo un filtro, en lugar de realmente preocuparnos por esas víctimas y darles una atención. Esto solo me pone a mí la idea de que volvemos a revictimizar, volvemos a estas personas, les ponemos en el cuadro público solo para decir quién está menos manchado que el otro, y no se están dando cuenta que a costa de esto hay realmente personas que sufrieron ese abuso.
realmente personas que tienen que estar viendo esta noticia y se deben estar identificando como, ay, yo soy la persona que puso esa denuncia, y tienen que verse que están haciendo un circo de eso. O sea, realmente me parece que esto es un llamado de atención no solamente para las autoridades del Ecuador, sino para los ecuatorianos, las ecuatorianas, y creo que para todas las personas que escuchan esto, que los casos de abuso, de violencia sexual, realmente no son un chiste, no son como para ver quién es más limpio, quién es menos limpio. O sea, tenemos que realmente actuar sobre esto, tenemos que cambiar la mentalidad del sistema, la mentalidad de la sociedad que aprueba conductas machistas, que aprueba estos tipos, que aprueba los casos de violencia desde lo más mínimo que vaya hasta como para decir que estos casos ya están completamente normalizados y que podemos utilizarlos para ventilarnos mierda con ventilador, y perdón la expresión, y el francés, pero para poder ventilarnos de quién es mejor que el otro solamente por eso. O sea, me parece realmente grosero con las víctimas e injusto, me parece súper injusto con las víctimas. Y también Wow. a eso, o sea, ahí incluso se demuestra la falta de perspectiva de género que tenemos en el país, igual considerando que la semana pasada se eliminó el Ministerio de la Mujer. Y muchas personas dicen, pero ¿y para qué tenemos el ministerio? ¿Para qué sirve? Pues incluso para promover que no pasen estas cosas, porque la perspectiva de género se tiene que ver en la educación, en la justicia y en los diferentes poderes, porque, o sea, el problema que tenemos, creo yo, es que estamos demasiado cegados por el tema de que no queremos al uno, no queremos al otro y dejamos de ser racionales. Y ni siquiera es que somos emocionales en el sentido positivo, sino que es como que si tú le atacas, si tienes algo con que atacarle, atácale para que quede peor y que la gente se dé cuenta que está en el error, en vez de ver el error como tal, lo cual genera que simplemente no se haga nada, porque imagínate, en todo este conflicto que se está haciendo, simplemente ellos están pasando leyes que son inconstitucionales, que incluso el presidente de la Asamblea salió en una entrevista a decir que van a hacerle entender la necesidad de que la Corte Constitucional considere que estas normas están bien, cuando en realidad la función que tiene la Asamblea es acogerse a la Constitución, porque ellos no generan derechos. En la Constitución se reconoce y el Estado tiene que garantizar estos derechos con las normas que crean, no es al revés, pero lastimosamente tenemos mucho pan y circo en este momento. Bueno, de hecho, esa desaparición del Ministerio de la Mujer solo promueve la invisibilidad de esas causas, básicamente, ¿no? Y Porque hay que decirlo, o sea, también hay que ser sinceras, chicas, pero realmente es que yo no he visto tanto trabajo desde el ministerio, ni cuando era secretaría, tal vez cuando era secretaría, pero bueno, obviamente su trabajo era como mucho más limitado a que cuando fue ministerio su trabajo era, sí, o sea, tenía este romanticismo de empoderamiento de la mujer, pero no tenía enfoque de violencia de género. No tenía nada de conocimiento de qué es atender a una víctima. Y yo no, al menos yo no lo logré ver, no lo palpé. Obviamente nunca he estado involucrada en un caso como en donde haya tenido que tener una asistencia de, pero pero desde las plataformas en donde nos permiten visibilizar el trabajo de las instituciones, yo no vi algo que realmente sea enfocado a violencia de género. Empoderamiento femenino, toda la parte romántica que tú quieras, está bien, pero nunca vi un trabajo de enfoque en violencia de género, y es preocupante, como lo decían tanto May y Nani, el hecho de que si aún así teniendo un ministerio que reconocía que existíamos y que existía la violencia de género, ahora que lo metimos al Ministerio de Gobierno, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuántos derechos vamos a retroceder? Porque ya no, si de por sí es difícil visibilizarlo, ahora mucho menos, porque vamos a estar atrás de otros, miren que de además otro se está poder. repitiendo un patrón y yo creo que esto no lo vimos venir porque por lo general en Latinoamérica, bueno, en América realmente, vamos a incluir Estados Unidos, no se suele trabajar en cohesión, pero si nos damos cuenta, Estados Unidos, Argentina, Ecuador están siguiendo las mismas líneas. En Estados Unidos porque no hay tal ministerio de la mujer, ¿no? No tienen esa figura de ministerios, pero
en Argentina sí, y desaparecieron varios ministerios, lo mismo está pasando en Ecuador, entonces se está viendo como esta nueva, entre comillas, esta nueva derecha latinoamericana, o bueno, vamos a ponerle americana si incluimos los Estados Unidos, están teniendo como la misma línea y eso es preocupante porque nunca hemos visto, lo hizo la izquierda de Chávez, de Correa, de Evo Morales en su momento y trabajaban en conjunto y vimos todo lo que pasó en nuestro continente. Ahora que lo está haciendo la derecha con estos retrocesos de derechos y de reivindicaciones sociales, bueno, vamos a ver qué pasa, sobre todo con el tema de la mujer. De nuevo, somos el 50% de la población mundial y en algunos países esas reivindicaciones de siquiera lograr que existiera un ministerio para la mujer que visibilizara, que apoyara o promoviera ciertos temas de los que no se hablaban antes y que ahora los estén eliminando, eso dice también de que entonces estos temas ya no son agenda o parte al menos importante de las agendas políticas de los gobiernos, ¿no? Y me preocupa un montón, sobre todo porque los últimos anuncios del gobierno de Ecuador, sorry, pero están siendo bastante, es como, de verdad, es un mini Bukele, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, no lo vamos a jugar todavía, pero sí hay que empezar como a estudiarlo con lupa y con ojo de halcón, porque de verdad que Noboa como, miren, como de centro izquierda no tiene nada, por cierto, o sea, pura pinta. Vamos a ver qué pasa. Él en el Senado más. Sí, No hay progreso. No hay- bueno, nada más que comentar por el lado de Ecuador. Terminamos con eso. Miren que estoy No. Quería sacarlo, chicas. Ahora, ¿a qué país nos vamos, May? miren, estamos recorriendo la Gran Colombia y estamos bien, así como bien querendonas de nuestros países. Lo siento, no hay noticias positivas, pero yo me voy a Venezuela. Teníamos que hablar del tema de Venezuela. Se cumplió el 28 de julio un año desde desde la elección presidencial en la que, pues, Edmundo González, voy a poner, al parecer, sí, se mostraron las actas que ganó, pero Maduro es quien sigue en Miraflores, es quien sigue ostentando la presidencia de la República. Para dar un resumen, para la gente que no es de Venezuela y no entiende qué está pasando, sí, este fin de semana hubo elecciones también, se estaban eligiendo a candidatos municipales, nuevos alcaldes, etcétera, ¿no? Y el chavismo ganó unas 285 alcaldías de 335. Normal, normalito. En las estatales o en las regionales ganaron 23 de 24 estados. Entonces, el mapa político de Venezuela está rojo, como desde hace mucho tiempo. Eso no es de sorprendernos. Lo que tenemos, creo que conversar aquí, analizar un poquito, es, vi las declaraciones, yo no sé si ustedes escucharon los anuncios de María Corina justamente el 28, y a mí me impresionó un montón. Y yo quiero que sepan que así como Nikki le prendió la fibra, lo suyo y lo de Ecuador, que me parece horrible, a mí me parece horrible que en Venezuela estemos hablando todavía de hasta el final. Miren, hay una cosa para quienes me están viendo, quienes nos están escuchando. Toda estrategia tiene un deadline. Toda estrategia tiene una fecha límite. Ya. Parece que hasta el final de María Corina no tiene fecha límite, ¿no? Entonces, eso por ahí, en una estrategia de todo tipo, corporativa, política, etcétera, no es sostenible, ¿ok? Por otro lado, ella dijo en este anuncio del 28 de julio, Maduro, ya está la gente que te va a sacar. Y yo dije, nada, aquí viene un súper anuncio. Aquí está la gente, la verdadera gente que te va a sacar, ya estamos aquí, ya somos, se estaba refiriendo a todos los venezolanos en Venezuela. Yo dije, se me va a salir aquí también el venezolano. Entonces, tú me estás jodiendo, María Corina, de verdad. Yo no sé cuántas personas le están creyendo. De nuevo, es admirable que María Corina haya sido, creo que, la única mujer y la única opositora radical como para hacerle tanto frente al chavismo y al madurismo. Pero yo creo que ya no es sostenible hasta el final, no es sostenible tener a un presidente, entre comillas, legítimo en España en el exilio. Mucho poder simbólico, poco poder real. Maduro no va a salir así, y más cuando la semana pasada Estados Unidos concedió a Chevron otra licencia para que pudiera seguir explotando petróleo en Venezuela. Entonces, ¿a qué jugamos? Uy, lo que dices, May, sobre todo con lo que cierras, me parece súper fuerte. Mucho poder simbólico, poco poder real. Y María Corina y cualquier persona, o sea, la política internacional no se mueve por el poder simbólico. Ya Gaza habría
ya la guerra con Gaza se habría parado hace mucho tiempo, los niños habrían sido alimentados nuevamente, estarían en las escuelas en este momento, todo estaría bien si todo se moviera con el poder simbólico. O sea, la verdad es que hay que mantener un momento de hay que mantener una línea sobre la racionalidad y sobre lo que se quiere hacer. Y, y yo también escuchaba a María Corina, la verdad yo tengo que ser muy sincera, yo no la terminé de escuchar porque de alguna manera me pareció eso, me pareció, o sea, yo me encontré y, o sea, sí, a mí me toca como desde afuera, ¿no? Pero a mí me pareció eso, me pareció una persona que escribió unas líneas, que las redactó románticamente bien, que las puso coherencia en la escritura, pero que no se quedan más allá de líneas, ¿me entiendes? Entonces, no hay más allá de líneas, y si no hay más allá de líneas, no es una respuesta para el pueblo venezolano, no es una respuesta para los problemas económicos, para los problemas de migración, para los problemas políticos, para los problemas sociales del pueblo venezolano. Entonces, sí me gustaron mucho sus líneas y ella escribe muy bonito y todo, pero la verdad no encuentro algo más allá de eso. Entonces, una vez más, creo que, y sabes qué también iba a decir, me parece súper chévere que tú sobre todo hayas topado esto, porque la gente, y aquí para topar el tema de los fanatismos ideológicos, la gente, por ejemplo, yo me imagino de escuchar a Maya decir, entonces si está en contra de María Corina, está a favor de Maduro, y para nada, o sea, para nada, y menos en mis políticas, menos de una persona que ha dañado a un pueblo como lo ha hecho con Venezuela, y esto, bueno, lo digo desde mi opinión personal. Yo no estaría a favor de Maduro, pero no estoy a favor de Corina y no me hace uno en contra del otro, solamente que es lo real. Lo real es que Maduro es el presidente en este momento y hay que buscar la manera de sacarle y de hacerle caer esa dictadura, pero no se va a sacar solamente con palabras románticas, no se va a sacar solamente con frases bonitas y decoradas. Bueno, ahí te Claro, y veo, Nani, también ¿quieres decir algo? creo que la cosa es que, ok, entendemos que las redes sociales son una herramienta y que en los últimos años han sido una herramienta política incluso para llegar al poder, pero esto tiene que estar combinada con trabajo en territorio, Sí. con acciones y diferentes cuestiones. Porque si simplemente nos quedamos en hacer eco y en views, en likes y todo, simplemente la siguiente semana se va a viralizar otro video, otra noticia, otro voz. Y ese es el problema, que o sea que no va a pasar un cambio real y simplemente va a ser una esperanza vacía. Porque, o sea, yo considero que si fuera algo más accionante que se va a activar realmente, creo que igual la situación estaría un poquito más activa y, por ejemplo, Mike, que es de allá, no lo diría con un sentimiento un poco agotado, diría yo, porque creo que se vuelve muy repetitivo todo esto. Totalmente, que por cierto, algo que también hay que reconocerle a María Corina es que ella fue la única líder que quedó de la oposición, entre comillas, fuerte, que pudo girar el territorio tierra. Ella hizo campañas de tierra y estuvo girando, claramente no puede salir de Venezuela, entonces eso le permitió, bueno, quedarse en Venezuela y llegar a espacios donde no llega, nunca había ido nadie de la oposición, perfecto, pero es que ya no es sostenible esa estrategia, tampoco es sostenible esa prosa de la que decía Nikki, de hablar muy bonito, sí, todo muy bonito, ella es una mujer preparada, lo sabemos, habla hermosísimo, te puede convencer, sí, pero de nuevo, eso es mucho poder simbólico, mucha prosa y de eso no vive la gente, no viven ni los venezolanos fuera ni los venezolanos dentro tampoco. Y por último, también está la posición ahora, más que nunca los venezolanos están divididos porque hay ahora una oposición que está participando en elecciones. Y María Corina ha dicho que prácticamente son unos traidores. Y por ende, la gente que sigue a María Corina y que votaron el 28 de julio del año pasado, entonces para ellos son Capriles, John Goycochea, etcétera, todos ellos son, John Goycochea, no, perdón, Juan Requesens, son unos traidores. ¿Por qué? Porque están participando en elecciones, pero, sorry, pero las elecciones del año pasado tampoco tenían garantías. O sea, no tenían garantías, estas tampoco. Entonces, creo, y esta va a ser mi postura, porque yo siempre he dicho, hay gente que me dice, ¿qué opinas sobre respecto a estas personas que son parte de la oposición y están... Mmm, las personas que se dedican a la política tienen que comer. O sea, están haciendo un trabajo más. Y hay una parte de la oposición
por eso yo en el episodio pasado creo que fue que dije que hay dos tipos de venezolanos, que son los que lucharon y los que vieron la etapa Chávez y la llegada de Maduro, y los que solo estuvieron o crecieron viendo a Maduro llegar a la presidencia. Y hay una gran diferencia porque, por ejemplo, esta gente de mi generación que vio, que respiró bombas lacrimógenas, que se caló allanamientos, etcétera, y todo ese tipo de cosas, y muchos que empezaron que vieron el progreso de cómo estaba evolucionando toda la era de Maduro, pero con represión absoluta. Entonces lo están haciendo desde el miedo. Y yo hasta ahora no conozco ningún régimen que haya salido a punta de miedo de la gente quedándose en su casa. Todavía no conozco el primero. Y por otro lado, creo que de alguna u otra forma necesitamos una posición pragmática. No, claramente ni el hasta el final, ni el fuerza y fe nos ha funcionado. El no participar en elecciones no nos ha funcionado porque de alguna u otra forma se están cediendo los espacios. No hay garantía, es que no les va a ver. Pero entonces, ¿de qué sirve también quedarse en su casa cuando existe una posición que por lo menos intenta participar en elecciones? Yo creo que hubiese sido hasta más ejemplar que incluso la misma posición se siga manteniendo cohesionada y que participaran de las elecciones para seguir diciendo es un tramposo, es un tramposo. Es que claro, es una manera de hacer protesta, es una manera, o sea, tú quedándote callada solo le estás dando la oportunidad a lo que sucedió. A lo que Exacto. sucedió es que el oficialismo, el resultado es que el oficialismo ganó la mayoría de puestos, no sé si son municipales, perdón, May, y de puestos, de escaños dentro de estas elecciones. Entonces, claro, si tú no sales a votar, si tú no sales a hacerle la pelea, si tú te quedas desde tu casa solo diciendo que estamos en contra y estamos en contra, pero no lo pruebas, realmente no sé hasta dónde llega esa protesta, pero sí, una protesta es mucho más real cuando lanzas candidatos opositores, muestras, no sé, en campaña, justo lo que pasó con Edmundo con Maduro, o sea, se demostró de alguna manera, incluso por la aceptación que tenía Edmundo en comparación a Maduro, y por eso no se quisieron mostrar los escaños, las papeletas de votación. Entonces es lo mismo que tienes que seguir haciendo hasta que te canses, hasta que se termine, hasta que se salga. Hay la frase esta de una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Si tú no entras en el juego, tú no puedes decir es un tramposo. Tú tienes que jugar todas las veces que sean necesarias para mantener esa verdad. O sea, darle valor a esa verdad, pero sobre todo recordar la cantidad de personas que han sido privadas de libertad y que han muerto y que han sido asesinadas en Venezuela en nombre de la libertad, hasta por respeto a ellas. Esa lucha debería continuar en la calle y debería continuar en elecciones. Porque es que si no, muchas personas ya han muerto en Venezuela en vano. Porque estoy segurísima que mucha gente, a menos de que seas activista, conoces y le das rostro a esas personas que han fallecido. Pero la mayoría no. Entonces no vengan con el cuento de, ay, no, yo digo lo que dice María Corina. Eso tampoco, esa lucha barata, sorry, pero no nos ha servido para nada. Cierro con eso porque si no, se me... Claro, solo por reproducir lo que dice María Corina, no es que te hace estar en contra de Maduro, no, te hace estar en contra de Maduro que realmente estés en contra de Maduro, es decir, que no lo apruebes como presidente, que no lo reconozcas, que sigas luchando desde tu espacio, desde tu individualidad, y eso sí te hace entender que estás en contra de Maduro. Yo creo que aquí, como dice May, hay que ser pragmáticos incluso cuando vamos a escoger, y ya aquí hablando como personas, y cuando vamos a escoger dentro de lo político también, porque hoy en día ya jugamos al juego de la política sin ideologías. Dejen de creerse ese cuento, dejen de llegar allá a decir, ay, es que el progresismo me representa. ¿El progresismo de quién? ¿De quién? O sea, la verdad no están utilizando el progresismo cuando les conviene, están utilizando los discursos de izquierda cuando les conviene, los discursos de derecha también, se registran de una manera, hablan de otra, o sea, realmente eso no lo tenemos, no lo tenemos, y no lo tenemos porque los políticos también están siendo pragmáticos, porque ellos también están respondiendo lo que el pueblo les pide, porque están tratando de llegar y ganarse ese espacio. Entonces, asimismo, desde el individualismo nosotros tenemos que ser igual y responder de la misma manera. Estoy de acuerdo. Con eso cerramos entonces nuestra... Las noticias de hoy me gustaron. Creo que deberíamos hablar más de los países. Las noticias de hoy nos toparon. Mira, Nikki decía que Bolívar estaría orgullosa de nosotros. Esperemos que sí, donde Sí, sea que ahorita esté. Bolívar desde arriba. Son mis Y yo niñas. digo, pero luego pensé yo, pero yo creo que él debe estar como en el infierno. Pero bueno.
¿Dónde Según sacas el eso? cielo de quién también, según Ajá, el cielo. exactamente, Bolívar. Esperemos haberte representado bien hoy. Ajá. Miren, ahora sí entramos en temazo, entramos en súper tema, en nuestro tema principal del día, y es hablar sobre la República Democrática del Congo. Sabemos que la República Democrática del Congo es un país que está ubicado en el corazón del continente africano, limita con 9 países, tiene salida al Atlántico, perdón, por un estrecho corredor costero, y es un país que, según a quien le preguntes, pero hay un consenso entre analistas que es el país donde ha ocurrido el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. Y es el país que más vidas se ha cobrado y del que poco se habla. ¿Por qué no se habla de lo que está pasando en República Democrática del Congo? Porque pareciera aquí, si cuenta la frase de la vida de los negros parece no importar, y porque se puede viralizar algo como Gaza, incluso se ha hablado de Yemen, se ha hablado de Siria, hasta Haití de vez en cuando es noticia. ¿Por qué República Democrática del Congo no lo es? Cuando es el país en donde se extraen los recursos que nos permite justamente estar conectados y poder ver las noticias y poder enterarnos de lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Y Y en ese justamente es contexto, una de las razones por las que se mantiene en guerra. para Exactamente. aumentar un detalle a lo que dijo Mai de la situación del Congo, también incluso es considerado como la capital mundial de la violación, porque hay que tener en cuenta que la violencia de género sistemática que se vive en el Congo es es terrible. Así es. Y antes de hacerles una pregunta, chicas, también es importante que la gente sepa que es la República Democrática del Congo posee el segundo bosque tropical más grande del mundo después del Amazonas. Así que cualquier cosa sencilla no es geopolíticamente muy estratégico, tiene recursos naturales estratégicos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y me gustaría muchísimo que habláramos, sé que mucha gente no sabe realmente nada de República Democrática del Congo y probablemente, sí, mientras más jóvenes sean, probablemente menos sepan de República Democrática del Congo. Entonces, quizás podamos darle un poquito de historia a la gente y quizás remontarnos. Es curioso porque cuando pensamos en África, la gente no sabe nada y la gente asume que Europa es como el centro del mundo, pero ha escrito parte de la historia de los países africanos. Y creo que así deberíamos empezar como reconociendo que, por ejemplo, Bélgica, de alguna u otra forma, de hecho, Pero la República Democrática del Congo, exacto, pasó a ser colonia oficial fue de, el nivel. de Bélgica, y el rey Leopoldo II, si alguna vez lo han escuchado, el rey Leopoldo II de Bélgica, pues de alguna u otra forma consideraba el Congo propiedad privada. ¿Qué les parece esto, chicas? ¿Por dónde Ah, empezamos? esa parte no me lo sabía. Lo consideraban propiedad privada. No sabía que sobre la soberanía y sobre el territorio de un país alguien puede proclamar propiedad privada. Eso dice fuerte. Porque privada de quién, del rey, del rey o de Bélgica. Propiedad privada de quién. Porque bueno, de Bélgica entiendo cuando hablas de de una colonización, vas, tomas, pero del rey, difícil. Sí, me parece súper importante. Justo de las cosas que dice Mai es que la República Democrática del Congo, desde el momento en que fue colonizada hasta ahora no ha tenido una tregua. No ha tenido una tregua, ya sea por guerras justamente externas y sobre todo guerras internas. Es un lugar no solamente en donde existen recursos minerales como el oro y el material de donde, como decía May, permite crear las baterías y la energía, entonces pues de verdad es un país que tiene como que esas riquezas que le interesan a los demás países, pero a los demás Y países que les interesa. paréntesis, a propósito que hablas de las riquezas, vamos a dar como que cifras exactas para que la gente entienda por qué es tan importante. Se dice que la República Democrática del Congo es una mina a cielo abierto por la cantidad de recursos naturales estratégicos que tiene. Tiene 70% del cobalto mundial, que son, para quienes no lo saben, clave para baterías de autos eléctricos, smartphones y armamento tecnológico. Tiene coltán, que sirve para condensadores electrónicos, y tiene oro, diamantes, cobre, estaño, uranio, madera tropical y por supuesto también tiene petróleo, aunque lo explotan en bajo porcentaje con respecto a otros países exportadores de petróleo. Adelante. Claro, entonces obviamente para los demás países el Congo es
necesario o sobre todo extraer esto del Congo es lo que les interesa, pero no les interesa lo que está pasando internamente en el país, porque la violencia interna que viene reproduciéndose desde años y años atrás con el M23, que eh, es un grupo que se ha apoderado como de una zona del este de la República Democrática del Congo. eh, eso no les preocupa a los demás. Por eso justamente no lo hablamos. Y una de las cosas que decía Mike es hasta dónde no lo hablamos porque realmente no conocemos, hasta dónde no lo hablamos porque realmente es un país que no nos interesa. Aquí hago justamente este contraste. Al parecer a los países les interesa lo que tiene la República Democrática del Congo, pero no les interesa lo que está pasando internamente. ¿Por qué no les interesa? Tiene que ver, y yo sí creo que tiene que ver un poco con la etnia. Y como Mike lo decía también hace rato, incluso Haití hace noticia, sí, pero Haití es noticia un día. Haití no pasa a ser noticia más de una semana. Y sí, yo creo que es parte de, si bien hay muchas otras razones, una de las razones que prevalece, yo sí creo que sigue siendo el tema étnico, el tema racial, porque son justamente los países a los que les interesa obtener estos recursos, son países que están en el plano internacional jugando a la de hegemonía, a la de poder. Y estos países, una vez más, nos encontramos con que son países que vienen de poblaciones blancas, conocidas por decirlo de alguna manera. Entonces tienes Estados Unidos, tienes a países de Europa peleándose por esto. Entonces, obviamente yo sí creo que viene una parte racial ahí, de bueno, ya ellos son así y así fueron, así es su historia incluso. Paréntesis a lo que está diciendo Nikki, porque dio en el clavo sobre la historia y el nacimiento de la República Democrática del Congo. Cuando les decía que Bélgica tiene, o sea, es un actor importante, yo no sé si ustedes, chicas, han visto la película Diamante de Sangre. Si no la han visto, véanla. A quienes nos están escuchando, no están viendo, véanla, porque muestra justamente cómo es que se extraen y cómo vive la población que vive con menos de $1 al día, pero obviamente son las empresas las que se la llevan, ¿no? Cuando el rey Leopoldo II decide decretar que el Congo es parte de su propiedad privada de Bélgica, él genera una de las mayores matanzas en la historia. O sea, hablamos el de la Segunda Guerra Mundial, pero la gente no sabe que el rey Leopoldo II de Bélgica era hasta más sanguinario, al punto que él fue el que, no vamos a decir creó, pero promovió la idea de cortarle las manos y los brazos a las personas como forma de control. Eso se ve y eso se retrata en la película Diamante de Sangre, por eso les digo que la vean. Por otro lado, se calcula que murieron entre 10 y 15 millones de personas durante el reinado de Leopoldo II. O sea, 10 y 15 millones de personas. Si eso no se considera un genocidio, yo no sé qué es. Y otra cosa muy importante a propósito de lo que decía Nikki de la etnia es que Ruanda, que es un país vecino donde se cometió el genocidio de Ruanda en 1994, tiene mucho que ver a propósito de lo que está pasando hoy en día en República Democrática del Congo, porque si bien Ruanda es un país aparte, ese genocidio de Ruanda se dio, curiosamente, promovido por países europeos, pero se dio entre Tutsis y Hutus. Digamos que hay como matices de pieles, ¿verdad? Entonces, los que tenían como la piel negra pero más clarita eran considerados como más puros. Se decía incluso que eran más altos, que tenían mejor porte. Ellos se consideraban más puros y por eso empezaron a asesinar a los negros más oscuros que tenían la piel. Para ellos un tema más como incluso de hasta de estándar de belleza. Cuando se terminó el genocidio, pasó que, ajá, se terminó que muchos de ellos, los que estaban perpetrando este genocidio, se fueron como a resguardar o a refugiar en una parte de República Democrática del Congo. Por eso se dice que ahí empezó el enfrentamiento entre Ruanda y República Democrática del Congo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma Ruanda renegaba de eso y de alguna u otra forma ahora lo que hizo es usar de excusa que muchos de esas personas que perpetraron ese genocidio están en República Democrática del Congo para de alguna u otra forma financiarlo y hacerse con ciertos espacios de República Democrática del Congo donde están estas minas de coltán, de cobalto, y a su vez, y esto es, aquí entra de nuevo Estados Unidos, que no le gusta meterse en nada, ¿verdad? Nada ajeno, entra a negociar con Ruanda para la explotación de minas en República Democrática del Congo. Sí. Sí, bueno, entonces yo solo como para terminar, creo que, como les decía, entre
varias razones. Una de las razones que sobre todo a mí me toca un poco más es, creo que la normalización de que las razas negras estén en conflicto y que en un país como este como que no lo visibilicemos, visibilicemos del todo, iba a decir no lo visibilicemos tanto, pero no lo visibilizamos del todo, porque lo único que nos interesa sobre lo que está pasando en ese país es cuánto mineral le podemos extraer, qué es lo que nos puedes dar, nada Sí, más de eso. porque incluso datos que registran de este año indican que en la República Democrática del Congo ha existido un número récord de más de 7.8 millones de desplazamientos internos. Incluso 1 millón de personas han estado tratando de irse a países vecinos, y también hay que considerar que en la República del Congo existen más de 100 grupos armados. Y también el tema de los paramilitares, de los niños soldados, que incluso la violencia sexual ha sido utilizada dentro de estos conflictos para poder ganar poder. Incluso vemos noticias de este año que van escalando un grado que parece película de miedo, porque vemos el tema de la noticia, si mal no recuerdo, fue en marzo aproximadamente, que hubo fuga de prisioneros, y lo primero que hicieron los prisioneros fue ir a violar a mujeres y La contamos posteriormente. en mis políticas. Sí. Así que, Sí. y esto no es una noticia que pase una vez ocasionalmente, es una noticia que se hizo eco, pero es cosa que pasa todos los días. Miren, a propósito de esas cifras que está dando Nati, voy a agregar que para la crisis humanitaria se cuenta con que 27 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Sí, son más de 120 grupos armados que operan desde décadas y más de 6 millones de muertos acumulados desde finales de los 90. Se dice que es el conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial, aunque, exactamente como ya lo estamos diciendo aquí, aunque apenas se menciona en los medios, sin contar lo que acaba de decir Nati, que se realiza un uso sistemático de la violencia sexual de las que no se tiene registro. Es decir, cuántas mujeres han sido violadas, cuántas mujeres han sido asesinadas, cuántas niñas, cuántos niños soldados hay, porque estamos hablando ahorita de pareciera como que de los adultos, hablemos de los niños soldados, no hay registros y creo que es hasta frustrante porque yo intenté buscarlo porque saben que los niños a mí son como mi debilidad, no hay registro de cuántos niños soldados puede, que además ese uso sistemático de violo a las mujeres, asesino a las familias de los niños, los recluto obligatoriamente porque claramente ahí no hay nada de voluntario, les quito la niñez y estas personas se convierten en justamente en niños soldados. Y por otro Y lado, en personas que van a repetir los mismos patrones. O sea, que vas a seguir reproduciendo estas prácticas. Sí. Claro, es miren, que yo considero que uno de los problemas principales en general cuando hablamos de crimen organizado, conflictos armados internos, es cuando se involucran menores de edad, porque por lo general y lastimosamente está categorizado que a veces o en su mayoría de veces cuando existen estos conflictos son personas que tienen que son de raza negra. O sea, si nosotros incluso nos pasamos al contexto latinoamericano, o son de cierto grupo étnico o tienen cierto nivel socioeconómico que llegan a estar en estos grupos. Son los grupos más vulnerables en cada país. ¿Y qué pasa? Que las personas simplemente se enfocan en el tema, no, es que ellos están cometiendo un crimen, pero no nos vamos a los antecedentes. ¿Qué pasó para que esos niños estén involucrados? Porque cuando hablamos del reclutamiento de menores y más en estas circunstancias, es, es un poco inocente de nuestra parte pensar que es voluntario, porque incluso aunque los chicos quieran decir, bueno, es que yo me quiero ir contigo, no es que quieran por el tema de que piensen que es lo mejor del mundo, no, sino que es la manera en la que van a poder sobrevivir en un mundo de violencia. súper correcto, mejor no has podido decirlo. Y que además no es una violencia que vaya a desaparecer, empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué no se habla de República Democrática del Congo como un genocidio? Recordemos que la definición de genocidio, según la ONU, bueno, según la Convención de la ONU de 1948, son actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial
o de origen religioso, ¿no? En República Democrática del Congo, las masacres tienen patrones sistemáticos, se exterminan poblaciones civiles, hay discurso de odio étnico, se comete violencia sexual para destruir comunidades, se reclutan a niños soldados, se asesinan a sus familiares. Sin embargo, no ha habido, y esto es lo más absurdo de hablar de República Democrática del Congo, es que no ha habido ningún reconocimiento formal de genocidio por parte de tribunales internacionales. Y aquí me encantaría que nos preguntáramos si la ausencia de tribunales convierte una tragedia en algo menos real o es simplemente otra forma de impunidad. ¿Por qué los tribunales internacionales no están hablando de genocidio y por qué solo las personas de origen africano hablan de genocidio? O sea, ¿por qué? Y quizá hemos estado hablando en mis políticas bastante sobre el genocidio en Gaza. Todo el mundo tiene ese concepto de genocidio en Gaza, pero es que las cifras de y no quiero que se invalide, que se sienta que estoy invalidando lo que está pasando en Gaza, porque no es así, pero no es insuperable, o sea, es que no llega ni a la cuarta parte de la cantidad de personas que han fallecido en República Democrática del Congo por todos estos conflictos. ¿Por qué no se habla de República Democrática del Congo como un genocidio? ¿Por qué no se le da ese nombre y alguna vez se le va a dar ese nombre? Yo Porque creo que la razón incluso, por la que no se le da ese nombre es porque lo ven como un conflicto interno. Y como es interno, entonces realmente no se está acabando como con esa etnia, porque se están matando entre ellos. ¿Me cachas? Pero justamente lo que están obviando los organismos y los países para reconocer esto como un genocidio son todos estos elementos que acabas de mencionar, ¿no? Y creo que no lo mencionan una vez más y no quiero parecer repetitiva en esto, pero porque no son cosas que les interesa demostrar, a ellos solo les interesa que ese país eh, siga quedándose en las sombras, porque así yo puedo extraer más. Si un país empieza a salir a la luz, entonces yo voy a poder extraer, o sea, no voy a poder extraer de la misma manera, es decir, con menos cuidado, con la misma cantidad de explotación, con la misma cantidad no solo de explotación natural, sino de explotación a los pueblos y a las personas que ejercen esta labor. Entonces, creo que es un beneficio para la comunidad internacional mantenerlo así, mantenerlo en silencio, en oscuras. porque incluso no podríamos hablar del limitante de que existen diferentes idiomas, porque, por ejemplo, en cuestiones internacionales que han pasado, no solamente hablando de Gaza, se dan a conocer, pero puede ser que sí sea. Evidentemente es por lo que comenta Nikki. Y también creo que la circunstancia es que como es algo que siempre pasó, no es como que ven por qué lo van a cambiar, porque no le beneficia y como no es algo que está pasando ahí o que se pueda repetir o que ellos vayan a salir de su territorio a hacer lo mismo en otro lado, o bueno, eso puede ser que piensen. Es como que bueno, o sea, hasta que lo arreglen, y si lo arreglan, Es la mientras normalización de la viven. violencia. Ajá, Tal cual. exacto. Y porque siempre se cree que en esos pueblos siempre están en conflictos, que siempre están los unos Claro, contra y los también yo otros, creo que es porque que tienen problemas una de las religiosos. cuestiones es el tema de la religión incluso, porque no puede ser que allá no predominen las religiones que están acá o las religiones que son más conocidas, porque claro, hablamos de si fuera en el ámbito católico, tal vez podría ser que se hable más, que tuviera más cobertura, incluso la iglesia haría referencia o mención. Yo no recuerdo que ellos hayan hecho mención en el último tiempo incluso de esto, porque La claro, no iglesia es está algo como que con ya más se calla. comparte. Ujú. Yo creo que Miren, también podría chicas, ser eso. ¿algún escenario que consideremos para República Democrática del Congo? Ay, por cierto, yo no sé si ustedes saben que hay un concepto que se llama el escenario negro, que básicamente es como la forma de condensar que el conflicto se va a prolongar, no hay fecha límite, va a existir para siempre y lo que podría existir es una partición de facto entre ciertas regiones de República Democrática del Congo, pero van a seguir las migraciones, las catástrofes naturales. Además, también recordemos que en nuestros países se habla muy poco del elemento crisis climática, pero existe.
¿qué escenarios le vemos? Porque honestamente esto creo que lo estábamos conversando antes, no hay un escenario esperanzador para República Democrática del Congo, y menos si no está en mesas de negociaciones internacionales sin que se hable de la explotación de los recursos naturales estratégicos, ¿no? Hace poco se dio, Estados Unidos participó de mediador con Trump, pero ¿qué le pidió a cambio? Dame tus recursos. Entonces, algo que tenemos algún escenario esperanzador para la República Democrática del Congo que no incluya, sí, la explotación de sus recursos y la soberanía y la determinación de República Democrática del Congo como un Estado soberano. No lo creo. Ay, yo no quiero ser pesimista, pero claro, con toda la data que ustedes dan e incluso con la data de, sobre todo, a ver, eh, estás teniendo a niños, estás reclutando a niños de manera forzada, los estás obligando a unirse a las filas de grupos bélicos, estás sistematizando, naturalizando y fomentando la violencia contra las mujeres dentro del país. Tienes un gobierno que constantemente tiene que estar preocupado de el siguiente ataque, de la siguiente lucha, de la siguiente matanza. Tienes un país que ha normalizado la violencia y a una comunidad entera que ha normalizado tanto la violencia en ese país que nos hacemos de la vista gorda. Lo único que podemos decir al respecto es no viajen para allá. Entonces, con todos estos elementos planteados, algo esperanzador para República Democrática del Congo no lo encuentro en este momento. Creo que la manera en la que podemos plantear un escenario más esperanzador es que realmente la comunidad internacional se involucre y se involucre para bien. O sea, nosotros nos comprometimos a cumplir una agenda en la cual estamos bastante tarde, pero una agenda en donde pusimos a todos los países que íbamos a erradicar o a eliminar de alguna manera algunos elementos sobre todo que tienen que ver con la ayuda para su desarrollo. Y dentro de la ayuda para su desarrollo estaban elementos como la violencia de género, la calidad de vida, la alimentación, el agua, la naturaleza y demás. Pero entonces solo hacemos a los países a países que están dentro del foco internacional, a países que tal vez son más noticia. Entonces allá nos acercamos y les ayudamos y les brindamos cooperación internacional. Pero este país, como digo, una vez más, que está en las sombras, nos olvidamos de prestar esta ayuda. Entonces, la solución esperanzadora que tal vez yo lo veo y creo que desde mi lado muy utópico es a la comunidad internacional y hacer también un llamado a los medios para que le pongan el foco a la República Democrática del Congo también. O sea, sin dejar de lado a los otros, pero también para que visibilicen estas realidades y se pueda atender también. Porque lo que no se dice, lo que no se ve, lo que no se hace bulla, no existe. Entonces, por eso República Democrática del Congo para muchas personas no existe. Mani, que me vas a Para hacer no llorar. repetir lo que dijo Nikki, lo cual estoy muy de acuerdo, yo quiero decir que desde donde estemos seamos más conscientes, porque claro, podemos decir, no, pero es que eso está pasando en el otro lado del mundo. Sí, pero vemos el tema de Haití. Haití no está tan lejos de nuestro lado del mundo. Vemos que en diferentes países, México, Colombia, Ecuador, hay demasiados grupos, sea de crimen organizado, sea paramilitares, pero hay demasiados grupos que tienen el poder y lo están obteniendo. Estamos viendo que existen diferentes países que van a favor de beneficios individuales más que colectivos, donde vulneran derechos, que han sido conseguidos en demasiados años. Y a mí me preocuparía que en un futuro no lejano, tanto, no solamente en el tema institucional, sino en el tema de el reconocimiento de las personas vulnerables, por ejemplo, en el tema de los afrodescendientes. Ya sabemos que existe un estigma, porque no es solo allá que pasa que tienen más derechos las personas que tienen una tez más clara. Aquí lo seguimos viendo, incluso vemos en el tema de Colombia, que es el contexto que un poquito se me viene más a la mente, que es una situación preocupante.
Incluso vemos los casos que pasan en Estados Unidos frecuentemente, que por ejemplo, y creo que es en Latinoamérica, si tú eres una persona negra, cuando ves a una autoridad de eso, militar o un policía, lo primero que haces es esto. Aunque tú no estés haciendo nada, lo primero que haces es esto, porque sabes que tú puedes estar en contra, sea lo que estás haciendo por el simple hecho de cómo te ves. Así que a mí me preocuparía que como se están replicando, haciendo mención a lo que estábamos hablando al principio, que hay cosas que no son tan favorables para los países que se están replicando un poquito, también se pueden replicar las cosas malas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque muchas veces ni siquiera nos podemos dar cuenta. Wow, no, bueno, no sé si voy a llorar más con lo que acaba de decir Nico con lo que acaba de decir Nati. Em, yo no sé por qué a mí me gusta tanto hablar de República Democrática del Congo, o por lo menos cuando no lo hablo, estoy viendo algún documental sobre República Democrática del Congo, me frustra un montón. Sé que hay gente que no soporta ver tipo películas como por ejemplo Diamante de Sangre, yo me enfrento a esa realidad porque creo que, no sé si es que es mi herida de la injusticia como bien detonada, pero sí creo que el mundo tiene esta doble moral de la que ya hemos hablado bastante en mis políticas. Yo solo quiero decir que hay guerras que ocupan portadas y hay guerras que sostienen esas portadas. El Congo realmente no es noticia porque es parte justamente de ese sistema que permite que otras cosas lo sean. Su tragedia funcional es rentable y es invisible. O sea, lo que está pasando en República Democrática del Congo sostiene nuestras vidas a expensas de otras vidas. Pero recordemos que lo invisible, aunque no lo veas, también duele. Y creo que al final esta es de lo que se trata este episodio. Nadie habla de esto. ¿Por qué estamos hablando de esto cuando quizás mucha gente no lo quiera escuchar? Porque existe y tenemos que decirlo. El que no lo veas no significa que no cuente y de hecho hablarlo es un acto sin duda de reivindicación para las personas de las que nos está hablando. Y frente a eso, yo simplemente creo que basta preguntarnos si tenemos realmente el coraje de escuchar, si tenemos el coraje de escuchar estas historias, si tenemos el coraje de ver los documentales de los genocidios en África, no solo hablemos de República Democrática del Congo, porque pese a que no me gusta la actuación de Ruanda en estos momentos, ocurrió un genocidio ahí y pues también hay que hablar de eso. No somos ajenos a nada de lo que está pasando en el mundo, ni a Gaza, ni a República Democrática del Congo, ni a Siria, ni a Yemen. Es que nos puede pasar a nosotros también. Los latinoamericanos somos especialistas en regímenes autoritarios, lo sabemos, pero es que estamos a un pasito de que todo pueda pasar. Entonces no nos creamos tan moralmente superiores. De nuevo, lo que dijo Nati, tenemos Haití cerca y nadie habla de Haití, no importa. Pero sí importa lo que pasa en Gaza. De nuevo, no estoy invalidando, solo estoy diciendo. Brasil, incluso, yo no Sí, sé por qué cuestión Brasil, al ser un país tan potente, no se habla tanto de él. O sea, a menos que tenga relación con China o con Estados Unidos o con algún otro país, es muy raro que se hable de Brasil. Ahí sí puedo, y hay que tener en cuenta también cuál es la Claro, o etnia sea, que y tiene ahí, como que tiene cuál la es el misma idioma. capacidad política internacional que México, ¿no? Y México está mucho sí. eh, más presente en las conversaciones internacionales. Claro, En las porque por ejemplo Brasil en muchos aspectos es superior a muchos países de Latinoamérica, Pero pero Brasil en general la lastimosamente población es también, bastante discriminatoria y racista. Súper. exacto, y también hay demasiada pobreza, Ujú. demasiada injusticia y demasiada violencia de género. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros, de verdad, los seres humanos somos como nos encanta etiquetarnos y categorizarnos. Es, por ejemplo, Ujú. nosotras hablamos español, en Brasil se habla portugués, entonces soy ajena a ellos. Y la realidad, como no hablamos el mismo idioma, pues capaz no me afecta tanto, no me importa tanto. Entonces, no se habla del racismo en Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo mismo a un mexicano que le va a estar importando a un brasileño o que siquiera nos va a estar importando a nosotros un haitiano del que no sabemos absolutamente nada porque nunca hemos ido a Haití. Pero de nuevo, nunca hemos ido a Gaza. Nunca, bueno, yo no sé, ustedes yo Ujú. creo que no conocen Palestina, yo tampoco. Hablamos de Palestina. Es que, de nuevo, creo que se trata de empatía, porque hay temas
hay temas de los que no se quiere hablar y yo entiendo que los medios no lo hablen, los medios tradicionales, porque los medios tradicionales se sustentan en un aparato económico, ¿ok? Hay empresas detrás, está Huawei, está Tesla, está Apple, nuestros iPhones están financiados o están hechos con parte de los minerales que se extraen de República Democrática del Congo. Entonces, obviamente, eso es como, no sé si ustedes han visto documentales sobre la industria cárnica o sobre estos documentales en donde te dicen por qué deberías adoptar la dieta vegana y qué está haciendo la industria de la carne en el mundo en contra del planeta, ¿no? Y quiénes financian justamente las ONGs que están diciendo y que salen constantemente a decir deja de comer carne. Ahí están, muchísimos son congresistas estadounidenses republicanos que tienen muchísimo dinero y que financian a esas ONGs de las que supuestamente son activistas favoreciendo o, bueno, al menos promoviendo que se hable de la crisis climática. Todo tiene una lógica de ser, pero esa lógica es bastante ilógica cuando hablas de humanidad, que ese es el pequeño detalle. Y por eso en República Democrática del Congo yo siempre me pregunto si de verdad es que ya normalizamos tanto la violencia, esto lo han dicho ustedes también aquí, hemos normalizado tanto la violencia que se nos está haciendo cómoda. Lo que está pasando en República Democrática del Congo simplemente muestra que todo el mundo, el resto del mundo, puede vivir una vida de comodidades a expensas de la vida de millones de personas, porque es que no murió una, no han muerto dos personas, han muerto millones de personas y seguimos sin hacer nada. Entonces, sí, habría que preguntarnos hasta qué punto realmente somos, cuál es nuestra moral y en qué se está sustentando. ¿Cuál es nuestra humanidad y en qué se está sustentando? Veo a mucha gente diciendo esto se trata de humanidad cuando se habla de Gaza, pero no hablan de humanidad cuando se trata de República Democrática del Congo o de otros países. Ujú. Hablando de República Democrática Incluso muchos no hablan de humanidad, incluso hablando de su propio país. también, exactamente. Wow. Y a propósito de todo lo que dijeron, chicas, sobre todo quiero topar la parte en la que ustedes reflejan que no somos ajenos. Uno, no somos ajenos porque no estamos exceptos a que nos pase, por un lado. Y dos, no somos ajenos porque el mundo en el que vivimos hoy en día no nos permite ser ajenos a las realidades. Antes, como quiera, tenías una excusa, pero hoy en día ya no tienes esa excusa. Ya el mundo te ha dado las herramientas para que tú puedas visibilizar y para que puedas entender también qué es lo que está pasando. Y no solo eso, también con esto topo otra crisis que también es humanitaria y que pasa ya a nivel, o sea, que yo siento que en lugar de verla como crisis, ya tenemos que empezarla a normalizar, porque el tema migratorio ya es una realidad, ya es una normalización. No solamente hay migración en Latinoamérica, de países como Venezuela, como Honduras, como Nicaragua, como el mismo Ecuador, hacia Estados Unidos por buscar una mejor vida, una mejor oportunidad. Hay migración también de países del Asia, de países del África, hacia países de Europa, porque obviamente, incluso hasta por cercanía, gente. Y obviamente también por mejor calidad de vida, o sea, es el principal razón. Pero ya no somos ajenos a nada de eso, la migración incluso es por temas climáticos y una vez más nos puede llegar a afectar a nosotros. Entonces, no significa que, por ejemplo, lo que pasa en Gaza y de los 6 millones o 7 millones de personas desplazadas, que claro, o sea, si bien los mayores casos son desplazamientos internos, no significa que no ha habido desplazamientos también externos, donde una vez más estas personas incluso están doblemente victimizadas y están doblemente vulnerables a una situación, más allá de la etnia, de su contexto político y social en el país, sino que llegan a un país como completamente desde cero a tratar de encajar y un país que incluso les puede discriminar por su color de piel. Pero eso no significa que no puedan llegar hasta acá. Nosotros también tenemos migración de haitianos, por ejemplo. Sí, tal vez no la tenemos tan notoria y creo que no la hacemos notoria. No sé si tenga que ver una vez más por tema racial, pero no la hacemos tan notoria como los demás. Pero nosotros Wow. tenemos migración haitiana y Ahorita que mencionaste no eso, estamos exceptos de que tipo de migración. qué fuerte, porque nunca, o sea, nunca había escuchado que, por ejemplo, existiera la migración de haitianos en Ecuador, estás hablando específicamente, ¿no? Porque en Venezuela Ujú. sí hay, sí, bueno, sí hubo, porque tuvo que ya se están yendo a Venezuela, No tenemos ni data. pero para que tú veas el estigma que tenía, los haitianos eran los heladeros en Venezuela. Y así se No, dio. y en Todo Ecuador los el haitianos están qué loco eso. O sea, y en Ecuador, por ejemplo, los haitianos están ayudando a parquear carros.
Pero yo hasta donde yo me acuerdo, e incluso hasta donde yo me acuerdo, no hay data de los haitianos. Y había muy pocos haitianos, si no eran uno, dos o tres máximo, que estaban, por ejemplo, tratando de pedir una solicitud de refugio, de protección internacional. Porque tampoco conocen y porque los organismos tampoco les están poniendo visibilidad a ellos. Sí, obviamente le están poniendo visibilidad al tema de estoy hablando de Ecuador, ¿no? Organismos internacionales en Ecuador que les prestaban ayuda a estos grupos poblacionales, por ejemplo, colombianos que venían corriendo de la guerrilla o del conflicto interno y que escapaban de la protección del Estado, y también, obviamente, a grupos, a personas venezolanas que venían también corriendo por el conflicto en el país. Pero los haitianos, ¿cuánta gente ha atendido a haitianos? O sea, yo realmente no vi. Y bueno, yo también tal vez les puedo estar dando esta data desde un marco de referencia muy corto, pero yo no vi. Y a los haitianos sí los vemos. Claro que su migración no la vemos tan grande como estos otros dos grupos, pero no significa que no exista. Claro. Y una vez más, si no la visibilizamos, entonces no existe. No le vamos a dar resolución a un problema. Wow. Temazo. Tema migración. Hay que hablar. Es más, el próximo episodio. Podríamos hablar de la criminalización de la movilidad humana, porque yo puse algo en TikTok y me dijeron, ¿cómo se va a criminalizar un delito? Y yo me quedé así como que, ¿estás leyendo lo que estoy preguntando? Migrar no es un delito, gente. Ok, sí, ya va. Te juro, Migrar no es un delito. Que tú estés en un país sin una visa y que necesites una visa para estar ahí, te genera una situación de irregularidad. Exacto. Pero no es un delito, porque está protegido por la Carta de las Naciones Unidas. Y recuerden, las personas no son ilegales, no existen personas ilegales, ¿ok? Por eso se habla de irregularidad o de situación regular o situación irregular en migración, no de ilegalidad, no existen las personas ilegales, o sea, eso realmente es como, ¿a dónde vamos a parar? Yo también creo, de nuevo, hay mucha gente que lee muchas publicaciones y lo hace y luego comenta con toda la actitud del mundo, pero lo hace desde total desconocimiento, con muchísima actitud, o sea, eso se llama, yo siempre prediquemos el analfabetismo funcional, no me cansaré de decirlo. Miren, terminamos con el tema. Terminamos con el tema. Terminamos aquí, chicas, porque nos podemos ir de largo con este tema. Sí, es momento pasar a las preguntas. Sí, preguntas. Ajá, ok, vamos rapidito. La primera pregunta es, ¿qué causa les mueve a ustedes, chicas? ¿Qué causas nos mueven? Mujeres, niños, niñas, animales y ancianos. Ok, tengo 4. Bueno, esta es la mía. A mí, cualquier cosa que tenga que ver con las infancias son mis causas. La educación también es una causa que yo he abrazado desde hace años. Y en los últimos años, tengo que decirlo porque no siempre fue así, en los últimos años, de hecho, desde que tengo Berlín, he abrazado la causa animal, pero hasta más no poder. Esas creo que son mis causas ahorita, como que de verdad que más me detona. Ay, por supuesto, la violencia contra la mujer, o sea, es algo que me detona toda mi herida de injusticia. ¿Tú, Nani? Yo creo que agradezco mucho a mi profesor de Derechos Humanos, porque yo creo que todos los derechos se tienen que proteger, los derechos humanos se tienen que proteger, pero si tengo que especificar, creo que sería género, infancia y, bueno, no estoy tan segura cómo se podría implicar, pero creo que el deporte, porque creo que si le pusiéramos más atención al deporte y no lo viéramos como cuestión recreativa, sino como un futuro, y no Latinoamérica sería diferente. Y no elimináramos el ministerio. De paso a la cultura. Bueno. No aprovecho. Qué fuerte. Ajá. ¿Qué países de Latinoamérica ustedes y el medio consideran ambiente también? ¿Qué países de Latinoamérica ustedes consideran que son más racistas? Wow, para mí todos, tengo que decirlo, o sea, pero más racistas, más.
Chile, Argentina y Uruguay, diría yo, que son los más racistas. Y yo también Es que estaba todos, pensando pero en Chile no somos y Argentina más que Uruguay. Oye, acá en Colombia también. Yo no creo que Es que Colombia esté todos. lejos. También, Colombia ¿quién no sacó es, Venezuela? es que creo incluso creo que el que, ajá, es que presidente ese es mismo el toque. había lanzado un comentario súper racial recién, pero no me acuerdo de la Con noticia, me respecto, acuerdo que vi como, respecto a Colombia, ahorita que lo mencionas, que, a ver, voy a decir la fecha antes que diga mal. y el El presidente viernes, no recuerdo que si fue obviamente llegó a la presidencia con su candidata a vicepresidenta, negra, y justo, que una de las agendas fue eso, ¿no? Al principio de su gobierno. justo. La anterior semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y la vicepresidenta de Colombia dio un discurso en donde se indicaba que se excluía, que o sea, obviamente ella llegó al poder y apoyó al partido con cierta idea, pero que quería dar a relucir la exclusión que había porque era afrodescendiente y porque era mujer, que obviamente se fomenta mucho el tema de que se quiere hacer políticas progresistas, pero que realmente solo son de boca para, para afuera, porque, o sea, si incluso internamente con tus allegados, que diríamos, del poder, no puedes consolidar políticas para mitigar estas causas, ¿cómo pretendes que se repliquen a la población Ujú. y que Totalmente se de lo acuerdo. No, pero yo te soy sincera, o sea, yo creo que la población aquí en general no está preparada para eso. Y entonces, obviamente, Igual. la política no puede hacer frente a algo que para ellos es normal, la discriminación, no solamente por temas étnicos y raciales, sino incluso por temas económicos y definen? sociales. Pero a Es mí que lo yo que me Entonces, preocupa es creo, el círculo vicioso, eso que acaba de decir Nikki es clave, porque la gente, o sea, ya lo tiene tan normalizado y lo han naturalizado, pero no solo lo naturaliza la gente, o sea, el ciudadano común de a pie, sino que las personas dentro del gobierno también. Entonces, ¿quién cambia las cosas? claro, es como O que sea, es no como, puedes hacer una política pública a algo que realmente a ellos no les molesta. Habrá un grupo muy pequeño, obviamente, pero es tan pequeño y los tienen tan marginados, o sea, esta es mi perspectiva, y los tienen tan marginados que no llegan a ser un problema social, porque para que lleguen a ser una política pública, tienen que llegar a ser un problema social, porque evidentemente alguien en el gobierno no se va a levantar y decir, ay, hoy me dio por luchar por, no sé, los negros, no. Entonces, claro, cuando tú también ya te permites segmentar y alejar y no empiezas a levantar la voz, no hay política que hacer, y yo creo que por eso también es tan normalizado que el presidente puede decir de la manera tan coloquial como que si estuviera hablando con sus vecinos, mm, una puede dar un discurso racial así y que la gente no lo haya cuestionado. Yo no vi a la gente aquí cuestionándose eso. Tal vez a la vicepresidenta, evidentemente, y a un grupo muy, una vez más, muy pequeño, pero no a la gente de a pie, a la gente que salió con motos y bombas por Uribe. Yo no la vi preocupada de que el presidente haya dado un discurso así. Es súper normalizado, o sea, es mucho más normalizado que en Ecuador. O sea, a mí me sorprende cuando yo llegué acá de la manera en la que yo escucho este tipo y la frecuencia con la que escucho este tipo de cosas, como, pero es como que que si no. basta, piensa en Ecuador y piensa en Colombia y los ves incluso cuando ven a las selecciones de fútbol jugar. Entonces todos asumen, y pasó hace tiempo, o sea, cuando estaba en Ecuador, me acuerdo que hubo un momento en que se viralizó una noticia de atacaban a los de la selección de fútbol ecuatoriana porque era como, y los atacaban por ser negros, más que por en sí, por el juego en sí, y cuando decían que jugaban mal, jugaban mal porque son negros, y era como, ¿qué te pasa? O sea, Sí, y literal. además los Pero, argumentos de ¿sabes la qué? gente son tan vacíos que no entiendo de dónde, cómo siguen repitiendo un argumento tan vacío que de verdad no responde a nada. Es esta típica frase que la dices porque la escuchaste, pero que también la dices Ay, con eso es tanto odio que típico. tiene fuerza. es Pero que yo, ¿sabes qué? Aquí te doy un dato curioso, porque en el 2000 tantos, no sé cómo son las fechas de cortes de mundiales, pero en alrededor de esa época, justamente una de las causales para eliminar un poco el tema del racismo había sido que el Ecuador había pasado al mundial, y entonces ya no eran como, y perdón la expresión, pero así lo dicen, negros de
sino nuestros negritos que nos llevaron al mundial. Entonces eso un poco empieza a abrazar a la comunidad, sí, y empieza a abrazar un poco a la comunidad, a los unos grupos con los otros y a identificarlos. Pero justamente a propósito de lo mismo que tú dices, nosotros tenemos una selección de fútbol, y que es lo que más se conoce a nivel mundial, eh, eh, de afrodescendientes. Y por ejemplo, acá en Colombia, una de las cosas que los primeros comentarios con los que te encuentras es: no pareces de Ecuador. Entonces preguntas por qué. Y si no somos indígenas, somos afrodescendientes. Entonces esa es, pero ellos los dicen, y una vez más, para hacerles notar la normalización de cómo ellos segregan a los grupos minoritarios, lo dicen como con un despecho: es que tú no pareces, eres bonita, eres esto, eres no sé qué, eres blanca, entonces se sorprenden, porque aquí incluso tú ves a los indígenas en las calles. Tú ves más a los indígenas pidiendo limosna que lo que puedes ver a un migrante, por ejemplo. Ya te digo, los chistes raciales son normales aquí, y una vez más, cuando tienes una población a ese nivel y también una población a este nivel de conservadurismo que es Colombia, incluso las mujeres vienen acá a tener un rol también, y Claro. las mujeres más aceptadas son las que cumplen con ese rol, y ese rol viene desde esta idea conservadorista que no les voy a repetir porque ya la conocen, pero entonces solo para que se den cuenta. Entonces obviamente no me parece raro que el presidente lo haya dicho con tal informalidad, y que para el resto haya sido como: es que dio un chistecito y jajaja, en lugar de reflejar el problema que significa por, por cómo está, por cómo la sociedad vive acá y cómo se han acostumbrado a vivir. Y los grupos son Wow. muy pequeños, que no han podido levantar esa voz y no han podido sacudir no han podido hacer ese ruido que sacude, más bien. Creo yo, obviamente, esta es mi perspectiva. Qué desastre. Perdón. Yo Nati, ¿tú puedo quieres? decir para terminar que más bien, ¿vale? Más bien que No, no. no existe un país como tal, sino más bien es la cultura latinoamericana la racista. Porque en cada país vemos diferentes La cultura en circunstancias. Por general. ejemplo, en México podríamos hablar de el tema de que se excluye mucho a las comunidades indígenas. Aquí en Ecuador también es algo que suele ser frecuente. Incluso no podemos decir solamente o sea, de las diferentes etnias, incluso dentro de vemos que existe la manera en cómo se desenvuelven. Vemos el tema de la violencia que muchas veces se normaliza, el tema de que incluso es algo normal que existan niñas súper chiquitas, ya embarazadas, ya casadas. O sea, Otra cosa loca los en Colombia, constructos que sociales. el año anterior se había prohibido el casamiento de niñas menores de edad. O sea, solo para ejemplificarles Claro, y por ejemplo, lo, ahí tú lo también. fuerte que es. Sí. Claro, y o sea, y tú vas viendo. Por eso yo considero que en realidad en todos los países hay racismo, solo que unos son más tapiñados que los otros. Sí, y en algunos es más expuesto, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, yo Ujú. siempre lo he dicho, en el caso de Venezuela es a través de la joda, de la broma, del chiste, ¿no? Que ahí hay como un racismo ya estructural y bien culturalizado, en el que con hacer un chiste creemos que solo es un chiste. No, 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 o sea, no existe, no debería existir tal chiste con cortes racistas. O sea, no debería, empezando por ahí. Pero bueno, vamos con la última pregunta, chicas. ¿Por qué se pierde la identidad de pertenencia hacia nuestra nación y se adoptan culturas extranjeras? ¡Wow! Mm, Yo creo que una de Mm, las razones es por nuestros Racismo. políticos. mm, Una de las razones, creo que si no la más grande, es por nuestros políticos. O sea, nosotros perdemos identidad de pertenencia porque vemos a una política, por ejemplo, que no nos gusta, vemos a unos líderes que nos han robado, vemos a todo esto. Entonces nosotros empezamos a decir, por ejemplo, que Latinoamérica es así, que Ecuador es así, que Colombia es así. Entonces eso ya nos empieza a separar de nuestra identidad nacional.
creo que es una de las razones. También otra de las razones y que influye mucho es el cine, quienes predominan el cine, la televisión, en los medios, o sea, esta publicidad, no esta publicidad, pero esta Es manera más de aspiracional. Claro, sí, o sea, sí, quienes aspiracional, emocional. dominan sobre todo las pantallas, pueden El justamente estándar. poner la cultura. Entonces vienes como decía, películas, novelas, redes sociales hoy en día. Entonces ellos posicionan Mire, mucho también su cultura a través de eso. yo quiero agregar a lo que acaba de decir Nikki, es con el tema de los políticos y de los líderes, es que también la ciudadanía vanagloria a las personas que hacen política y que, por ejemplo, se lanzan a la presidencia pero que estudiaron fuera. O sea, esa falta de confianza en nuestras universidades, por ende en nuestros maestros, por ende en las personas que salen egresadas de nuestras universidades. Y Bueno, creo que ha demostrado mucho que los que vienen afuera simplemente quieren copiar lo que viene afuera y ni siquiera intentan como adaptarlo a nuestras realidades, sino que más bien lo copian y lo pegan y por eso siempre sale mal. Creo que en parte por eso, pero es que caso realmente Ecuador, todo es un tema. No quería decirlo, Nick, pero lo pensé. Y así, así, así. Pero sí, es un poco lo que dijeron, es un tema de narrativas. Quien controla la narrativa en ese sentido, sí controla quien controla el poder cultural. Y nosotros hemos crecido viendo películas de Hollywood, pensando que Nueva York es la meca, ¿no? O sea, es como el lugar donde todos nos vamos a sentir aspiracionales y donde todo lo vamos a lograr. El hecho de la productividad, o sea, el hecho de ver lugares en otros países, sobre todo los países del norte, que hacen que los del sur se sientan como poca cosa y a su ujú, vez este estigma que tenemos entre nosotros mismos de creer que los latinos somos la causa perdida, esa narrativa, sin duda, el día que la cambiemos, capaz nuestros países y por ende nuestros líderes cambien y la visión que se ujú. tiene a nivel internacional de Latinoamérica, porque yo creo que ya, mire, si hay algo, y lo sabe Nikki porque es migrante también, que es, no hay nada que te detone más el nacionalismo y el amor por tu patria cuando estás fuera. Y nada que te detone más ese amor, pero y sobre todo ese respeto hacia lo latino y hacia tu país, que escuchar a un latino Olvidé. hablando mal de Latinoamérica o escuchar a un latino hablando mal de tu país. Y como no hay nada que, mira, no sé si a ti te pasa, Nikki, pero a mí eso es como, no lo puedo respetar. Y ese día entendí, cuando Ujú. me sentía herida cada vez que escuchaba a un latino hablando mal de Latinoamérica, decía, es que ese es el problema. No respetamos lo nuestro. Claramente, lo dijo Calle 13, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Con eso me voy. El que no quiere a su patria no quiere a Bota su el madre. micrófono y se va. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron las dos. Es que yo creo que el problema es que nos vendieron tanto que nuestras raíces están mal o que fuimos o que tenemos genes de esclavos, que queremos quitarlo de lo posible, que no se note, lo rechazamos y simplemente queremos serlo de afuera. Por ejemplo, incluso con el tema de los peinados, que ahora está en Yo tendencia el ahí plain look. discrepo un poco contigo, Nani, y no me quiero alargar, pero discrepo un Ah, poco bueno, contigo porque a nosotros, más allá de vendernos el tema de que venimos de los esclavos, yo sí creo que es una cosa, pero eso nos lo vendieron a quienes nos ha interesado preocuparnos por qué actuamos como actuamos, dónde están nuestras raíces y sobre la historia de nuestros países. Pero a los pero demás, es que nosotros solo ahí está venimos el repitiendo esa problema. práctica cultural de cuando nos colonizaron y nos dijeron, el blanco es superior a ti, el de afuera es superior a ti, tú tienes que obedecer, tú eres esclavo, tú esto. Pero entonces eso Pero solo ¿quién lo nos dijo entendimos eso? quienes realmente nos preocupa el de afuera. Exacto. Pero te digo O cuál es ¿Quién sea, el nos cuando dijo problema. nos... eso? O sea, claro, pero nosotras lo entendemos te así, digo pero cuál los es la demás solo postura con repetimos esto. esas prácticas, ¿me cachas? Yo creo que hay gente que ni Es que, o siquiera sea, se la da. Tú te estás refiriendo a las generaciones antes, tú te estás refiriendo a las generaciones que vinieron después, ¿no? Que al final fue como una réplica de, Ujú. bueno, esto es lo que. Claro, nosotros Ok, seguimos ya entiendo. repitiendo. Y Ujú. ahí sí tiene un punto porque, a ver, nosotras crecimos así porque a su vez nuestras generaciones anteriores, abuela, mamá, papá y bisabuelos nos decían que eso era y a su vez ellos fueron, es como el teléfono malogrado del que hablamos en el episodio anterior, Nati. Sí, ahí estoy de acuerdo con bueno, Nikki, yo ¿verdad? no lo veía tan así, ¿verdad? Siendo Estoy que aprendida, yo lo yo veía estoy aprendida. desde
desde mi generación, es como que muchas veces no nos interesa el tema histórico. Y como no nos interesa el tema histórico, simplemente nos basamos en el contexto actual y vemos lo que Nati resulta dijo mejor tu y generación. lo que se vea mejor en Instagram. Y, perdón. Y en el tema de seguridad también pienso que no tenemos fe en nosotros. Y era lo que me iba, porque pensamos que otro puede solucionar nuestros problemas y por eso muchas veces quieren que tengamos bases de afuera y en lugar de potenciar a las fuerzas que tenemos aquí en el país, que no Wow. son malas, sino que no tienen estructura en ningún sentido. Bueno, temazo, otro temazo, vale, pero no me hagan Temazo, esto cuando ya 2 una hora horas. y media estamos aquí, chicas. Sí, miren, les prometemos que vamos a hablar de esto a más profundidad porque es un tema interesante, pero bueno, nos vamos ya con esto porque esperemos que nos escuchen la hora y 25 minutos. El mundo genial. Y nada, Cuestiónense todo. exactamente, cuestionen el mundo, hagan el mundo genial un día a la vez, un paso a la vez, una acción a la vez, simplemente háganlo genial y por favor no estén repitiendo frasecitas por ahí al aire y mucho menos si son discursos de odio, de verdad, o sea, podemos hacerlo mejor. Las quiero, chicas. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Bye.